Imayna llaqtamas imaynaqa kusankichis noqa kutimuni kanalman qankunapas hamuychis chimparimuychis kanalman. Qankuna yachankichisña kay España llaqtamanta pacha parlamusaykichis noqaypa sutii Maggie. Kunan dia qhawarikusun kay grupo Sacambaya nisqata. Paykunata kanqanku T'ika del Valle nisqata. Imarayku kay taki qhawarikusun kay takiyta mañamun uk suscriptor sutikun Max Vix. Taraykus qhawarikusun kay takiyta. Chantapis niyman kay grupo Sacambaya Independenciamanta. Provincia Ayopaya nisunmay Cochabambamanta. Paykuna unayña takinku. Paykuna wakin llaqtasman rinkuña takiq. Rinku Francia, Italia, Alemania, chay lugar Estados Unidos, chay llaqtasman ririnku tokaq. Chantapis niyman kay grupo sumaq imarayku. Kay grupo discun vendenku chayri chay paykunapaq, pero si conciertosqa waq llaqtaspi qonku tokanku tukuy ima chay qolqataqa llaqtanman apanku yanapanankupaq hallp'anpi imapichus faltan imatachus wawaspas ruwana tiyan chay tukuy imas chay qolqewan ruwanku chay sumaq obra social niyman chay ruwanku. Chantapis niyman kay independenciataqa noqa riqsini. Porque llaqtaymanta hasta piraq independencia noqaypa llaqtaykami. Entonces abra q'asa waq llaqta chay llaqtitan pasan ñan independenciaman rinapaq. Entonces qankuna imatachus yachankichis kay Sacambayamantaqa qillqirimunkichisman, parlarimunkichisman porque Sacambaya niykichis frontera entre La Paz y Cochabamba. Chayrayku sutin chayqa. Chantapis kay grupoqa sumaq takinchista apan ñawpaqman unayña. Entonces imatachus qankuna yachankichis kay grupomanta kayman urama qillqarimunkichisman chaylla kaman sumaq chantakunan parlarisaq castellano gallupi runamasinchista. Hola gente de YouTube, he vuelto al canal. Ya saben ustedes que les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a ver al grupo Sacambaya. Este grupo es de Independencia. Independencia está en Cochabamba. En sí, muchos lo conocen como Ayopaya, Ayopaya Independencia. Yo conozco este pueblo porque la carretera que lleva a la Independencia pasa por mi pueblo, que sería Cami. Entonces pasa por Cami. Yo conozco Independencia, es un valle muy hermoso. Es de donde es este grupo Sacambaya. También Sacambaya es entre frontera de La Paz y Cochabamba. Es por eso que el nombre es Sacambaya. Y el tema que van a tocar este grupo es Flor del Valle. ¿Qué más puedo decir de este grupo? Y este grupo más que todo hace obra social para su pueblo, que es Independencia. Ellos cada 3 años salen al exterior a hacer conciertos. Ya anteriormente han salido, ya es un grupo internacional. No se lo conoce mucho, pero es un grupo internacional que todo el dinero recaudado en conciertos llevan a Independencia, hacen obras sociales con todo ese dinero para ayudar a todos los niños en todo lo que se necesite en sí el pueblo. Si hacen un disco, lo que se vende en los discos, eso sí, son para ellos. Entonces me gustaría que disfrutemos de la canción porque tanto se canta en quechua como en castellano. Esta canción y la mayoría de sus canciones de este grupo también es en quechua, como también en castellano. Entonces, esta canción lo vamos a ver gracias a un suscriptor que nos ha visto, que me ha mandado, mejor dicho, la sugerencia. Se llama Max Vix. Es gracias a él que vamos a ver esta canción. Y también quiero enviar saludos a todos los suscriptores, como también voy a enviar saludos a Juan Sagrado, Erwin Velázquez, Bray Loza, que son nuevos suscriptores, que sean bienvenidos y disfrutemos de esta canción a ver qué nos dice y empecemos. Charango como empiece con la guitarra.
transmite a esos lugares. La introducción es que te entra por los oídos y va a la mente y hace que tu cuerpo y todo se ponga alegre. Es muy hermosa la canción. Ahora esperemos la letra, que es lo que nos dice. No ganini ya está más, está aquí. Uyarini umayman rin sonqoyman chay rato kusichiwan chay rato llaqtayman apawan kankunayman ta piensa con kich. A ver, uyarina letra. Munanki masuti pisku sakan Wanyui chaya muhki Ananya chay chuyupan Imasuti kuita munanki masuti pisku sakan Wanyui chaya muhki Ananya chay chuyupan Florcita del valle Flor de las praderas Tu amor y fragancia no tiene Florcita del valle, flor de las praderas, tu amor y fragancia no tiene fronteras. Al Pedro le gusta, al Juancho le gusta, su macapainigi, tu cuine manchaya. A ver, hasta ahí. Se refiere a una mujer, ¿no? A una mujer del valle, o sea, de nuestra Llacta, la ciudad jardín, como se dice, en sí a todo lo que es Bolivia. Se los voy a traducir, yo ya me he traducido antes la canción, lo que dice en quechua. Dice, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cuál será un buen nombre para ti? Cuando la muerte llegue, eso ya no importará. O también sería ya, eso ya no cuenta. Flor del valle, flor de la pradera, tu amor y fragancia no tiene fronteras. Eso quiere decir que cuando una persona ama a alguien, no importa de dónde sea, ¿no? Las mujeres, cuando un hombre se enamora de una mujer, no importa de qué yacta sea, ¿no? De qué ciudad. Eso es lo que yo entiendo por tu fragancia y amor. No tiene fronteras. Y es verdad, cuando una mujer ama de verdad y no tiene fronteras, se habitúa a los lugares donde va a vivir. A Pedro le gusta, a Juancho le gusta. Eso quiere decir que es obvio, cuando una mujer es guapa, hermosa, trabajadora, pues todos los hombres lo quieren. Eso es lo que yo entiendo. Y a ver, ¿qué más? Solamente eso sería hasta el momento. Luego ya les voy a decir qué más dice, porque eso es lo que hasta ahora ha cantado. No gané ni llakta más. Kaitaki tukuy warmis vallemanta chantaps tukuy warmis llaktanchismanta ahí kaman, porque no canchis trabajadora, canchis sumaq kachawarmis. Más importante si pintaku y mana pintaku y no ganchispa important trabajana, no ganchispata important tururunas cananchis. Imagínate que manchis piensan chay important, mana importante a veces apariencia contar no ganchis más limpio casun chay important. Entonces chantaps ni fragancia que entonces imagínate asnan que ni mai imagínate chay tukuiladuman sin ari tukuiladum munakuhtiki sumaq warmi kahtiki tukuypis munakusonqa qilla warmi kahtiki mana entonces chayta noqa entienden entonces qhawarikunallapuni
sakan Payo taya buti. Madaya ay kulungan. Tipis kusakan Panyuita yamokti Pananyachay chuyuban Florecita del valle Flor de las praderas Humor y fragancia No tiene fronteras Florecita del valle Flor de las praderas Humor y fragancia No tiene fronteras Al Pedro le gusta Al Juancho le gusta Cuando dice sumak apainiki tukuiladuman chayan, eso quiere decir tu buen olor a todos nos llega. La fragancia es eso, tu buen olor a todos nos llega. Yo creo que al decir tu buen olor es una fragancia, en sí la mujer cuando se enamora, cuando quiere a alguien, cuando es como mujer, transmite mucho y cuando es como madre, más. El amor que nos tiene es como una fragancia que transmite a todos y la mujer eso representa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Por eso todos los hombres quieren. Por eso dice el Pedro le gusta, al Pancho le gusta, ¿no? Es como decir a todos nos gusta. Una mujer se valora por eso, una mujer se valora por sus ideas, no por lo que se viste en sí, la vestimenta no dice nada, porque muchos se pueden vestir de corbata, como se dice, y de cacha, de buena moza, como se puede decir, y ahí a la hora sus actos no son lo mismo, no es bonito sus actos, es todo lo contrario. En cambio, una mujer, si tiene sus ideas claras y sus actos concuerda con sus ideas, eso es lo que vale para mí. No ganini llaqta más kayningi qankuna entienden kichishña kay q'apayniyki tukuyman chamunningi chayqa qankuna yachankichishña chantashpa no entiendeni chaytaqa imaraykuchus warmish noqanchis trabajadores kanchis entonces tukuy ladoman riqtinchis munachikunchis ¿sí? Trabajaspa llank'aspa munawanchis chayraykus nin el Pedro le gusta al Juancho le gusta nin tukuy munawancha pero noqanchis warmi hina uqllachiklanchis ari chantapish nini mana importancia imaynachus vistisqayki sino limpu vistisqayki chayri astawan valen imatash piensanki umaykipi chanta imatash ruranki chay cosa chantama importanchu imapish porque wakinkuna sumaq k'achito vistikunku sumaq corbatayuq pero chantaqa ruwasqan mana cosachu ¿sí? Entonces mana importanciachu lo que chay imanikichisman k'achamushachu imachu ma lo que imanima importanteqa imaynachus qankuna rurankichis imatapish chay importante chayraykus q'apayniyki nin entonces ruwasqayki tukuy qhawarinki q'apay hina entonces chayta entiendeni noqa qankuna imatachu entiendenkichis nimunkichisma qillqarimunkichisma entonces uyarinallapuni ay k'achamusa también si se dan cuenta es como la vestimenta es típico de un cochalo. Lo que ha salido la cholita también es típica de una cochala con su aguayito, su sombrero. Ahora no sé, vamos a retroceder un poquito aquí. A ver si se puede ver. No, a ver, vamos a un poquito más. Aquí. Esta es la típica cochalita, ¿no? Su sombrero siempre es así. La copa no es un poco grande, pero plana así. La guayo, la blusita, la pollera, y antiguamente antes mejor dicho, les he dicho cómo es el plisado. Son los plisados de todas las cholitas, dependiendo del lugar o de la ciudad, es diferente. De Cochabamba es diferente. El plisado, el tamaño de la pollera, es todo diferente. La blusa también es diferente, todo. Sí, el aguayo también siempre es típico.
Y si se han visto, ahora vamos a ver, no gané ni ya está mes Cancún y chanquichis ni me nach visti con cochalita sumaje, kai agua liglitampis, sombrerompis, kai pollera ya chanquichis ni sapa lugar pi hina plisatus nimps, tukuymapis blusas nimps makikinchu. Entonces ya hay diferencia en paseña, Cochala, Potosina, cruceña ma utilizanch pollerata, mejor dicho, sucremanta, aquí Potosí diferente. Entonces kawari un imentatach visti con a pichuta que chaykuna. Y aquí a esto me refiero, es así la típica vestimenta de un cochalo. Y también si se dan cuenta aquí es puro autóctono, es típico, no hay ¿cómo le puedo decir? Una batería, una guitarra eléctrica, no hay nada, es puro, ¿no? Es puro el folclore. Llevan la huancara, el charango, la zampoña, la quena, todo es instrumento autóctono, eso es lo más valioso que se tiene en los pueblos así de tanto de Cochabamba, norte de Potosí, La Paz, donde se tocan todos esos instrumentos, es lo más bonito que tenemos como folclore. No gani ni ya está más cancuni chaquichina, que hay cochalos y mainatech visticun, cuñado pa cochalos, ¿sí? Que hay sombrerito típico, chantapis, ni que hay instrumentos puro folclórico, macacho, ni baterías, ni guitarra eléctricas, puro autóctono. Entonces, hay taquega suma, amaps chincamanch cosachacaman, no ganchis man dependen, pero chay tocan charango, chanta tocan guitarra, chanta huancara, zampoña quena, tukuyim. Entonces, javarís tucuchina. Wow. Bueno, chaypi tukukun llaqtamas sumaq takiy, y noqakusir parchiwan sumaqta sonqetoy chay rato llaqtita iman rinqa qankunaqtapis rinchá kikin pero imatash qankuna kay sonqoykichispi no sé umaykichis sonqoykichispi sientinkichis o yuyarikunkichis qallqarimuycha ama chinkaykichischu kay kamalla kachun waq video kama llaqtamas gente espero que les haya gustado esta a mí yo amo este tipo de canciones porque me transmite mucho, me lleva directo a mi yacta, como se dice. Espero que hayan disfrutado, pues sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. No se olviden de suscribirse, dar punto de pinchar para que les lleguen las notificaciones, compartan, dar like, dislike, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan, siéntanse libres de poder expresar, porque yo también así voy aprendiendo junto con ustedes. Ya anteriormente les he dicho, yo no soy ni coach vocal ni instrumental, porque fácil diría yo, sí soy tal y no soy porque no puedo demostrar que no tengo un título, ni tampoco, aunque les mostrar un título falsificado aquí mismo en la pantalla, eso no dice que realmente sea, ¿me entienden? Entonces,
soy solamente una persona que me gusta la música, me gusta lo que es el folclore, me gusta otros tipos de música, variedad de géneros. Yo escucho, pero espero que también los sepan valorar. El hecho de que yo quiera difundir a nuestros artistas, a nuestro folclore y intentar recordar hablar el quechua. Eso es lo que es mi intención. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.